muy bienvenidos, con nueva energía, con pilas recargadas, con nuevas perspectivas, con nueva visión, con una percepción diferente. Regreso a nuestro país después de más o menos de un mes de ausencia, que he tenido la dicha de poder estar junto a familiares y amigos en un continente que no conocía, el continente de Oceanía. He estado en particular en el país de Australia, visitando 3 lindas ciudades, Brisbane, Sydney y Melbourne, y he conocido una realidad tan diferente a la que estamos cotidianamente acostumbrados a vivir, a otras realidades donde había vivido en algún momento, como fue Estados Unidos y España. He conocido un mundo diferente. Podría decir que he regresado y he conocido el primer mundo. En algún momento yo pensé que los países europeos tenían una buena calidad de vida, me equivoqué. Pensé que los norteamericanos tenían una buena calidad de vida, me equivoqué. Por fin conocí qué es tener una buena calidad de vida y lo he conocido en un país tan lejano como Australia. Y he visto que es posible tener un buen vivir, es posible tener buenos políticos, es posible tener muchas culturas viviendo juntas, es posible vivir en armonía, saludablemente, comprometidos unos con otros, es posible. Y creo que ese es pues el principal desafío que deberíamos tener todos como bolivianos, ¿no? Aspirar a tener una buena vida, una calidad de vida. Y al día viernes les mostré un programa especial que he ido registrando imágenes para mostrarles la experiencia fantástica que he tenido. Quiero agradecer infinitamente a quienes en este periodo de mi viaje me han colaborado y doy la más cordial bienvenida a uno de ellos, a que me ha echado el hombro porque era tan necesario tener analistas que nos ayuden a tocar temáticas en ese momento fundamentales, y uno de ellos es Álvaro del Pozo. Álvaro, de verdad, gracias, qué gran amigo, pero además, qué lindos programas has hecho. Me ha preocupado, por ahí me tendré que retirar y te dejo ahí el programa. Gracias, de verdad. En ningún caso eres irreemplazable, si se te ha extrañado. Gracias. Bueno, y como tú lo dices, en ese marco de amistad, pues siempre para colaborar. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, a veces lo que pasa es que en esa dualidad de funciones uno como conductor comete el error de dar permanentemente la opinión, ¿verdad? Entonces prefiero estar al otro lado dando la opinión y sin que duda, estar un poco con una especie de camisa de fuerza. Y sin duda es 1000 veces más enriquecedor para nosotros tenerte de analista, que des tus conceptos y tus criterios, y yo aquí tener la misión de escucharte. Pues así agradecido, que, Verónica, gracias. Y buenos días, buenas tardes, querido. Bueno, yo quiero agradecerte por habernos apoyado de esa manera, y de la misma manera doy la más cordial bienvenida a quien también me ha ayudado de refilón, porque ha apoyado a Manuel Mercado para que esté en el programa, y es René Martínez. René, gracias por el apoyo, gracias por haber estado en el programa también, qué gusto tenerte el día de hoy. A ti las gracias, Verónica, y bueno, pues tenerte de regreso, retomando esta agenda, mucho más con la tensión que va a vivir el país en un año prolongadísimo de campaña electoral. Creo que es mucho más importante. He vuelto tan triste porque llego y veo La Paz totalmente llena de basura, un basural La Paz. Veo problemas, veo dificultades, confrontación con el Alto, que es nuestra hermana gemela, ¿no es cierto? Llegas y te duele esas situaciones. Y también llego directamente a una experiencia nueva dentro de nuestra democracia, que han sido las primarias. Y justamente Bolivia vivió las históricas primarias, así la denominaron en algunos medios de comunicación, como por ejemplo Telesur, de cual tenemos la nota para poderla apreciar. Adelante, por favor. Bolivia se incorporó al conjunto de países que realizan elecciones primarias para que los militantes de partidos políticos participen activamente en la elección de sus candidatos a la presidencia. Hemos empezado, ¿no?, ya con toda la organización a partir de las 6 de la mañana, y a las 8 ya hemos abierto la mesa. Ha sido una jornada tranquila acá, los militantes han acudido, de unos 4 partidos en promedio han debido acudir. La jornada fue muy tranquila, militantes de diferentes partidos políticos se acercaron, emitieron su voto. El Tribunal Supremo Electoral reportó normalidad en la jornada de sufragio de militantes políticos y una masiva habilitación de los asientos electorales. El 77,72%. Las mesas no abiertas
Son 68 mesas. Esta primera experiencia en la participación de militantes en respaldo a sus candidatos a las elecciones generales, sin embargo, no estuvo exenta de críticas. Que mucha gente desconoce todavía el significado de estas elecciones. Mucha gente está acostumbrada a las elecciones generales y por ese motivo que creo que ese ausentismo, la falta de comunicación ha sido muy prematuro, muy rápido estas elecciones. No sirve para mí porque realmente ya está bien ir a las elecciones. Eso es buena cantidad de dinero que se ha invertido y eso no es bueno. Pero también se destacó la incorporación de este sistema como un nuevo paso en la ampliación de la participación democrática de los ciudadanos dentro de las propias organizaciones políticas a las que pertenecen. Es una manera de democratizar a los partidos, ¿no? Y saber elegir a los líderes que uno va a seguir posteriormente. Yo lo veo con muy buenos ojos. Hemos luchado por esto, inhibirse, no participarse sería darle lugar, digamos, a que esta conquista que nos ha costado demasiado al pueblo boliviano como es la democracia, dejarla suelta a capricho de otros intereses y yo no parto de ese criterio. Creo que tenemos que participarla, yo estoy en esa tarea. Las primeras elecciones primarias se realizaron bajo la mirada de 20 expertos en procesos electorales enviados por la Organización de Estados Americanos y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. La jornada se resolvió por simple mayoría de votos para habilitar a los 9 binomios en carrera a la presidencia en las elecciones generales de octubre próximo. Ahí está, ese ha sido un vistazo general en todo caso de lo que han sido las primarias, una innovación, digamos, dentro de nuestras políticas. Yo he tenido la dicha, la suerte de poder estar en las primarias de un partido político de los demócratas en los Estados Unidos, cuando había una elección ahí entre Al Gore, si no me equivoco, y estaba saliendo Clinton, y vi por primera vez lo que era aquello, me quedé sorprendida, y bueno, hemos tenido esa experiencia ahora en nuestro país, aunque en blanco y negro, diríamos. ¿Cuál es tu punto de vista? Evalúa, por favor, las primarias. A ver, en principio creo que habrá que reconocer que el mecanismo de elecciones primarias puede convertirse realmente en una herramienta que fortalezca la democracia. Sin duda. Eso no hay discusión. Bien, como concepto, válido, ¿verdad? Además, como experiencia en otros países, funciona. Sí, es una dinámica que ayuda a los partidos políticos, fortalece la democracia. Bien. Esto nosotros lo establecemos en esta nueva ley de organizaciones políticas, donde se obliga a que los partidos practiquen este escenario de democracia. Esta ley, ¿cuáles son los errores? ¿Por qué hemos visto esta absoluta abstención en estos resultados del domingo? Uno, hemos forzado a que se aplique estas primarias en este tiempo. En tiempos. Es decir, esto estaba pensado para finales de la próxima mandato, es decir, 2025 se había previsto que esto ya se puede ejecutar. Por lo tanto, se han acelerado tiempos que creo que ha dejado aún más desubicados a todos los partidos que iban a participar. Dos, no es una novedad decir que Bolivia tiene un sistema de partidos, sobre todo en base al caudilismo, a un liderazgo caudilista. Sale irrisorio que unas primarias solo cuenten con una candidatura. Sí, pues. Es decir, problemas en todos los partidos, por supuesto. Dios. Entonces, si bien queremos democratizar, pues seamos capaces como partidos políticos de generar dinámica, competencia, cuadros, para que se presenten 1, 2, 3 fórmulas más. Ahí sí vamos a ver realmente que el militante va a decidir cuál es su binomio preferido. Con una candidatura es pues un saludo a la bandera y un acto ocioso, ¿verdad? Es absolutamente. Por lo tanto, creo ya como primer elemento, esos dos han generado que estas primarias realmente no llenen el objetivo que se tiene. De los resultados seguramente hablaremos en una segunda intervención, pero creo que hay que valorarlo así. Los partidos políticos, y este es un gran mensaje al sistema de partidos políticos, tienen que empezar a cambiar de chip y crear cuadros, nuevos liderazgos, para que exista una competencia permanente dentro de los partidos. En el caso del MAS, por supuesto que el presidente Evo Morales, nadie le discute un liderazgo. Pero estoy seguro que en el propio, al interior del MAS,
habrá unos liderazgos medios que hubiera sido por lo menos participen. Interesante que participen. Evo Morales no es eterno, se tienen que generar políticas. En los otros partidos la misma crítica, pero obviamente quizá en el partido de gobierno la crítica se hace más dura, porque en este ejercicio del poder de 13 años era necesario generar, porque es parte de un desgaste político que los partidos tienen que prepararse justamente para alivianar los efectos negativos de un desgaste de imagen. Por lo tanto, creo que estos dos primeros conceptos los dejo en el aire. Celebro absolutamente, Álvaro, que hagas ese análisis como un verdadero analista, ¿no es cierto? Sin un sesgo de me voy por este lado o me voy por el otro, sino con la crítica transparente. O sea, esto es una vergüenza para todo el sistema de partidos políticos, porque no ha habido uno solo que tenga la capacidad de presentar dos, por lo menos dos. Yo recuerdo que Norma Pierola estaba interesadísima en ser parte, pero se coartó la posibilidad, se obligó a que haya un solo candidato en cada partido, lo que significa que nadie ha entendido realmente lo que significa una democratización interna. Siguen existiendo liderazgos caudillistas, pero además dictatoriales dentro de todos los partidos políticos. El MNR, que yo pensé que estaba descuartizado, que iba a presentar varias opciones, igual, uno solo. Pero bueno, ese es el análisis que hace Álvaro, me parece muy interesante y real, y real, no irreal, ¿no? Y real. Dos palabras. ¿Qué opinas, por favor? ¿Cuál es la evaluación que ustedes, me imagino, como más han hecho, René? Primero, una obligatoria diferencia en razón de tiempos. Segundo, entender de qué responsabilidad de actores estamos hablando en el cumplimiento de la ley de partidos políticos. Los partidos políticos. Todos. Todos, ¿no? Tercero, ver que esta es una primera experiencia que con los porcentajes que se ha tenido en los otros países latinos están en los términos medios. No nos olvidemos el carácter voluntario de esta votación y creo que ahí esta primera experiencia tiene matices que nos obligan a cumplir el primer propósito conceptual con el que Álvaro empezaba la crítica. ¿Le sirve esto a la democracia? Sí que le sirve y nadie puede pretextar que no fue parte de la discusión. No estamos hablando de 2 años, a 3 años solamente el concepto de primarias. Estamos hablando de un debate. Yo vengo de la experiencia legislativa, que nos obligó a debatir a todas las organizaciones políticas en varias gestiones atrás y se ha consumado a través de la ley. Pero ¿por qué en esos tiempos? ¿Por qué en tiempos tan atopatolondras donde todos no han podido organizarse de la manera adecuada, ni siquiera el propio partido de gobierno? El partido de gobierno te está demostrando que más allá de cualquier objeción a estos resultados, tienes demostrada una estructura en una vara muy alta, pero con resultados, frente a la diferencia de una oposición política que no ha querido ponerse en la fotografía para demostrar cuánto de capacidad de movilización tiene. Entonces ahí, o sea, tú dices, siguen siendo ustedes los vencedores porque han demostrado que se ha movilizado más gente de la que ningún otro partido político ha logrado movilizar. Eso marcan los resultados. Y cuando te hablo de tiempos y te hablo de responsabilidad, ¿para qué se hacen las organizaciones políticas si no es para asumir los desafíos de las propias normas que ha debatido y ha discutido? Y te reitero, no es 1 año, 2 años, la ley de partidos políticos con todos sus contenidos estaba presente en todos los partidos políticos. Por lo tanto, ¿qué quiero decirte con esto, Verónica? Hay miradas muy ligeras que quieren culpabilizar a la participación no ciudadana, como si esto estaría poniendo de lado la responsabilidad de los propios partidos políticos. Tú, vamos a poner en un ejemplo directo, tienes una emergencia de un nuevo partido político. ¿Cuál es tu primera tarea? Estructura. Claro que sí. Programa, liderazgo, movilización mínima, porque representa una base social, y no me vengas a decir de que requieres más tiempo, porque el primer momento en que tú
logras constituir una estructura política, sabes que tienes que tener vocación de poder, porque si no, ¿para qué es? ¿Para hacer deporte? En politología se estudia que existen dos formas de crear partidos políticos. Los partidos de élite, ¿no es cierto?, que están hechos entre 4 amigos y se lo arma el partido. Y la otra que es el partido de bases. Ese partido de bases por lo menos tiene gente. Yo me quedo sorprendida ayer de que ni siquiera habían de la oposición, no sé si del oficialismo, pero de la oposición, no había gente en sus propias mesas. O sea, no tienen ni siquiera bases, es decir, ¿qué clase de partidos son los de la oposición? Ya vamos a hablar del MAS, todo lo que ha sucedido. Tienes dos respuestas a tu pregunta. Menos, si no tienen gente, ¿tú crees que iban a tener la capacidad de poner 2 binomios? Seguro que ni al primero estaban consolidando. Pero además, han habido intenciones, pero se mantiene esa actitud dictatorial dentro de los partidos. Norma Piero ha querido ser, pero no le han permitido. Gente del MNR ha querido postular, pero no le han permitido. O sea, seguimos con esas prácticas. Ahí hay que ser autocríticos y tener una profunda mirada de responsabilidad a las organizaciones políticas en su conjunto. Sin duda, sin duda. Qué duro ver que nosotros no tenemos partidos políticos, un sistema de partidos maduro, consolidado, con bases, con estructura como se espera, ¿no es cierto? El ministro de Comunicación, flamante ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dio muy claras explicaciones y conceptos muy precisos de lo que habrían sido estas primarias. Vamos a escucharlo. Solamente hay 2 partidos que han mostrado, yo creo, la suficiente fortaleza, que es el Movimiento al Socialismo y los demócratas. Nosotros nos quedamos con el número. Tener casi 400.000 militantes que hoy votaron es tener más militantes que la suma de demócratas, de Comunidad Ciudadana y del MNR juntos, más allá del boicot. Todos ellos sumados no alcanzan en número a la gente que hoy decidió votar por Evo Morales. Por supuesto que creemos que es una base lo suficientemente razonable y bien distribuida en el país para dar más pasos en la consolidación. Un repaso a los grandes partidos europeos, por poner un ejemplo, los socialdemócratas alemanes, los laboristas británicos, los conservadores en España. Que un partido tenga alrededor de 1 millón de militantes inscritos es realmente una cosa excepcional. Que de ese 1 millón de militantes vote alrededor del 40% en una interna es una cosa difícil de encontrar. Por eso consideramos, además con un dato importante, que está muy bien distribuida la votación y por tanto la presencia del partido en todo el territorio del Estado. Por eso creemos que es una cosa relevante. Por supuesto, insisto, la expectativa siempre va a ser más. Y para lograr mejores resultados, tenemos que trabajar en base a esos casi 400.000 bolivianos que van a votar. Bueno, es interesante el análisis. Lo que a mí me preocupa es el monto de dinero que se ha gastado para una cantidad irrisoria de gente que ha ido a apoyar, digamos, a esta nueva práctica democrática. Álvaro, tu punto de vista. Sí, bueno, escuchándolo al ministro, obviamente fácilmente nos podemos acordar el vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿verdad? Aquí creo que al gobierno le haría bien, también más allá de la declaración del ministro de Comunicaciones, que también tiene que tener un contenido político, etcétera, más que una descripción de la realidad, es cómo hemos tratado de configurar este escenario de las primarias. Por una parte, el ministro mismo reconoce hay un boicot de parte de la oposición que decía no votar. Este es fraude, es un desastre votar en estas elecciones primarias, no hay que asistir, no hay que votar. ¿Pero para qué se han inscrito entonces, no? Porque las primarias han sido adelantadas en el tiempo, por lo tanto, los actores políticos de oposición han dicho, no, esto simplemente es un juego que le favorece al MAS. En ese contexto, el MAS, si bien la oposición ha boicoteado, un acto democrático, etcétera, pero tenía una línea discursiva que decía, no ir a votar. Sin embargo, el MAS, todo lo contrario, ha apostado y ha puesto la vara muy alta en este proceso, es decir, somos 1 millón de inscritos. Ya se han hablado, y yo tengo que decirlo, yo tengo entre alumnos, etcétera, personas que trabajan en la administración pública, se ha tocado de alguna manera incluso la propia dignidad
de alguna gente obligándose a inscribir y a traer nuevos inscritos. Es decir, tú estás trabajando en la administración, me traes 5 inscritos. Eso parecería que va a tener un resultado efectivo. Claro, pero hay una rebeldía de la gente de la dignidad que te dicen, no señor, no voy a ir a votar y me voy a dar todos los medios, 6% de votos nulos dentro de los cómputos del voto del MAS. 13.000 votos. Es decir, ahí hay un reclamo directo de tu militancia o de la gente que ha sido inscrita por obligación y ha ido a decir, no, yo no participo en esto. Por lo tanto, el gobierno ha puesto una vara muy alta en este proceso. Y de ese 1.000.000, que Canelas nos dice, en Europa esto es un éxito, creo que debe haber una reflexión profunda del gobierno de cara a ese próximo evento electoral. Creo que esa línea dura de la obligatoriedad está alejando las bases que todavía creen en el presidente Morales, lo están alejando más. Creo que se está equivocando de discurso el gobierno. Y de métodos. Y de métodos. De métodos particularmente. ¿No? Tienes toda la razón. Yo también he percibido aquello y además lo he visto con amistades que pertenecían a algún ministerio, en fin, y no era pues lo que podría ser legítimamente. O sea, yo he sido miembro de un partido político y legítimamente se decía, compadre, vaya usted y conquiste 5 militantes más para Condepa. Vaya y conquístelos. Aquí no era así. Aquí era usted va y me consigue 5. Y claro, la gente iba y generaba una incomodidad en los otros que de pronto lo hacían. Desgraciadamente creo que ese método erróneo ha sido el que ha dado estos resultados el día de ayer, porque de repente si la modalidad hubiera sido otra, es decir, si usted siente que está bien, que gana dinero, que está económicamente estable, que su familia come todos los días, que no ha tenido conflictos de hasta hace 10 años atrás, siente que somos un buen partido político, por favor inscríbase. Eso hubiera sido suficiente de repente, pero el método, ya hemos visto los resultados. ¿O estoy equivocado? Yo tengo otra lectura. A ver. Más allá de la incomodidad de esto, más allá de esta crítica, ¿no es democrático el que tú vayas a expresar en un voto nulo una posición? Absolutamente democrático. De acuerdo, sí. ¿No? ¿Cómo nos va a extrañar algo? Porque pero imaginémonos... tu militancia. Pero si esto es para democratizar al interior de las organizaciones políticas, estás hablando con tus militantes. Imaginémonos si es que hubiésemos tenido el 99,9% positivo. Fraude, seguramente está en el justificativo, ¿no? Algo ha hecho aquel, el tribunal, algo ha hecho así. No, al revés. Yo creo que más bien este resultado con componentes que muestran de carácter de observación nos tiene que, por eso empezaba en un principio, evaluar con una alta responsabilidad autocrítica. Ahí sí ya puedo aceptar mecanismos, cómo construyes convicción, instancias de debate donde puedas provocarte, aperturar conciencias, pero yo quiero partir desde un principio. Cualquier proceso en cualquier país inicial tiene estas debilidades y estas flaquezas. Uno, porque no estás haciendo conciencia de la responsabilidad que tienes ante esa tarea de profundizar. Estamos haciendo por primera vez, y creo que el ausentismo, cuando dice nuestro ministro de Comunicación, Manuel Canelas, con el estándar de los partidos de otros países estamos en algo normal. Lo que me preocupa más bien a mí... Estábamos viendo fotos de lo vacías que estaban las escuelas, de las imágenes que la gente ha pifiado ahí encima. Exacto, ¿no es cierto? Que son también expresiones democráticas. Sin duda, claro que sí. Estar de acuerdo. Qué bueno. Pero lo que hay que marcar diferencia y lo que me preocupa a mí es que, de un lado, en el comportamiento democrático país, ha existido normalidad. No ha habido aquello que se había anunciado, que va a haber protestas, quema de ánforas, porque no se quiere saber resultados, todo aquello. Nos está mostrando que al interior de los partidos también sí los mecanismos de democracia nos permiten avanzar. Lo que más preocupa es este otro lado de la balanza, una convocatoria de una oposición política antidemocrática. Y ahí te quería responder en la anterior pregunta y no me diste la oportunidad porque nos quedan solamente
serán tan pequeños que no podían poner hasta 2.000 novios, pese a la voluntad de una opositora que inclusive quería ir, o serán solamente alquileres de siglas políticas. ¿Cómo? Aquello que se llamaba taxipartidos, o me compro una sigla y no necesito legitimar nada, aquello. Claro, no, ¿Quién de estos presidenciables ha pasado por un proceso de verdadera legitimación? De construcción de su partido. De aquello que estabas poniendo con un saludable ejemplo. Si tú haces una organización política, lo menos que puedes pensar es en una base social al que vas a representar. Entonces, tu primera responsabilidad es con esto, o simplemente habrá querido, no voy a dar nombres para que no seamos calificados ahí, de que estamos poniéndole en la mira a la oposición, o simplemente compro la sigla de un partido y yo ya soy, porque he comprado el dueño de la billetera y no necesito ningún mecanismo más de legitimación. Esto creo que es lo más criticable, porque de un lado tienes al país con un comportamiento normal de la democracia, porque los veedores también así lo han calificado, y por el otro lado tienes una oposición política que le pone veto a todo. Y no le pongamos pretexto al tiempo. Suponiendo que hubiésemos tenido 6 meses más, ¿ustedes creen que hubiese habido grandes variables en este proceso? Sería mucha clarividencia, digamos. 11 años han tenido para preparar una estructura orgánica de un partido político. No sé si hubiera tenido más tiempo, ellos hubieran cambiado, hubieran mejorado como estructura partidaria. Yo creo que sí, porque en la Corte, en el órgano electoral, la reglamentación de la ley de organización de partidos políticos ha sido un desastre. Ha sido atropellado todo ese procedimiento. Por horas hay que tener un reglamento, hay que tener esto. Pero pero así conscientemente, Álvaro, honestamente, 11 años que están en una oposición que no puede estructurarse hasta el día de hoy. Sí, a ver, vamos a ver, caso por caso. ¿Ya? Hemos hablado del MAS, 13 años de gobierno. Tienen, a 13 ya soy, yo sigo en 11. ¿No? 13 años, bien. ¿Quiénes? No vamos a mencionar a toda la oposición. El propio ministro de Comunicación ha mencionado a demócratas. Partido que ha cumplido todos los elementos de estructuración de un partido, tiene un candidato que no es Costas, uno se podía haber imaginado hace un año que Costas es el dueño de ese partido. Ha habido un proceso democrático donde ahora aparece como el hombre fuerte de demócratas el señor Ortiz. Ahora bien, no nos olvidemos, porque el escenario aquí se ha contaminado, este escenario de las primarias, a partir de que la oposición, evidentemente y con legítima razón, dice, señores, el binomio Evo Morales, Álvaro García Linera no es legal, no es legítimo, porque el pueblo ha dicho en el referéndum que no deben postularse. Por lo tanto, hay un debate al interior de estas primarias que no lo podemos desconocer. Por lo tanto, Mesa es un hombre que no tenía partido político, no tenía. Las encuestas lo han ubicado como un contendiente contra Evo Morales de peso. Ha hecho que obviamente se acerque al FRI como se podía haber acercado a cualquier otro partido. Jaime Paz, lo propio con los partidos demócrata cristiano. Esa es una costumbre, lamentablemente, de uso frecuente en Bolivia. Pero qué terrible, Álvaro. Terrible. Porque, a ver, pensar, porque cuando yo quiero ser presidente, mínimamente tengo que tener una base. No es el sujeto exclusivo, único. ¿Dónde, en qué parte del mundo ha pasado eso? Que participar sus primeras elecciones con siglas prestadas. Pero claro, pero tenía estructura. Es pobrísimo. Sí, es pobrísimo. Y tú lo has visto, como nos estás contando, pero la diferencia, primer mundo. La diferencia en el caso de Evo Morales es una emergencia desde las bases sociales. Una cosa es cumplir con la formalidad de la norma electoral para tener sigla, pero teniendo estructura, teniendo base social, teniendo representación país. Que no la ha que ido... las anteriores elecciones, inclusive se cree que se había robado un resultado electoral en el que podía ser ya gobierno el movimiento al socialismo. Claro, pero eso ha sido también parte del tiempo, ¿no es cierto? Tiempo suficiente que también se le ha dado a la oposición para que estructure todo aquello. El MAS, cuando yo era diputada y Evo era mi colega, no era MAS. Era, no me acuerdo qué era, pero era un partido político con el que ellos habían ido, y eran 5 o 6, claro que él representaba y se ha ido es una construcción en los años, pero oye, la oposición no puede construir, o sea, no hay cuándo logre construirla. No, pero estamos hablando, mira, a ver, también nos ubicaremos, con la llegada de Evo Morales y sus 13 años de gobierno,
llegó y se destruyó todo el sistema de partidos porque ya había llegado a su máxima contradicción. Porque se había autodestruido el sistema de partidos. Y ahí el pueblo le dio el voto a Evo Morales, porque estaba cansado de ese sistema de partidos que también había sido un pasanaco, todo lo que tú quieras. Cayó ese sistema de partidos. El dominio hegemónico de Evo Morales a lo largo de estos 3 años también tiene unas consecuencias directas sobre la construcción de nuevas propuestas, porque ha sido hegemónico. El Partido Demócrata es un partido nuevo, está en proceso de construcción, como recordábamos, Evo, cuando fue tu colega. Es una construcción. Mesa no tenía partido. ¿Pero cuántos años si estaríamos hablando del MNR, una votación ínfima, mínima. Pero más que cualquiera de los otros. ¿Cuántos años tiene el MNR? Imagínate. A ese partido sí hay que decirle qué pasó, ¿verdad? Después de un Sáenz de Lozada que Claudio, ¿no?, ha tirado la sigla, el MIR perdió la sigla, la ADN perdió la sigla, ya no podemos hablar de esa oposición como si estuviéramos hablando de hace 30 años. Estamos construyendo un nuevo sistema de partidos, el más quizá en este momento el partido más estructurado, con mayor militancia, pero dejemos ver qué va a pasar en el futuro a mediano plazo. Yo creo que va a haber una construcción de este sistema nuevo de partidos políticos que está en proceso, repito, de construcción. Pero lo que está claro es que en los desafíos del cumplimiento de formas democráticas es donde fortaleces tu vida política. Sí, seguro. Claro. Y la oposición no podría tener un pretexto de decir, no sabías que en 13 años tienes que hacer oposición y estructura. Y estructura, o sea, no, pues, pero es que como un día quieren ser candidatos, pero al otro día ya no, y otro día otra vez me hago quelle, y después ya otra vez vuelvo. Ahí viene la equivocada lectura de tu rol de oposición política. Y tu rol de ciudadano boliviano. Tu cumplimiento a los que representas, tu compromiso con quienes representas. Representas a alguien como estructura política, por eso te han permitido estar en el primer escenario político como ahí me quedo, la Asamblea señores. Legislativa. Ahí me quedo. Tengo que hacer una pausa. A la próxima media hora vamos a hacer una evaluación final de lo que han sido las primarias, y un concepto preciso de cada uno de nuestros invitados, y luego vamos a hablar de Venezuela, porque Venezuela es un tema que también nos está preocupando. Ya regresamos.